Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Ineplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno calvos, hoy tenemos un videazo ya que tenemos nuevos juegos gratuitos. En este caso son dos y posible bug, como vieron en el título, en la miniatura y en todos lados, posible bug. Así que vamos a ver qué pasa. Y además tenemos una notición sobre un juego que estaba disponible en la tienda y ya no va a estar más disponible. Así que muy atentos para saber qué juego es y por qué cerró sus servidores. Y antes de seguir vamos a saludar a Andrés Vasco, vamos a saludar a Cabe Canem, vamos a saludar a Noción Verdal y a Luis Guillén. Ahora sí, comencemos por la noticia del cierre de servidores. Como estarán viendo en pantalla, el juego del que estamos hablando es el Jump Force, que ha cerrado sus servidores el día 7, hoy es 9, hace 2 días que ya no está disponible en las tiendas y que además está imposibilitado lo que sería el juego multijugador. Los que tengan este título de todas maneras pueden seguir jugándolo de forma offline contra la máquina o contra la inteligencia artificial. Después de 3 años / 4 de su lanzamiento, el juego de Bandai Namco Jump Force, que combinaba los universos de Dragon Ball, Naruto, One Piece y otras sagas, deja de venderse. Ya no está más en la tienda el 7 de febrero, pero el cierre de servidores sería el 24 de febrero recién, así que muy atentos. Después del cierre de servidores del 24 de febrero, el juego puede jugarse sin conexión, como les estaba diciendo, pero no podrá ser adquirido. El juego la verdad que tenía muy buenos gráficos y tenía potencial con sus personajes y licencias para ser un muy buen juego, pero tuvo un recibimiento tibio y unas ventas decepcionantes. No tuvo las ventas que se esperaban y por eso mismo se ha cerrado por la no renovación de los derechos de las licencias, más que nada con la cantidad de personajes de mangas que tenían entre los personajes principales, como son Naruto, Goku, entre otros. Por otro lado, dejando de lado estas malas noticias, tenemos un juego gratuito ya disponible en la PlayStation Store, pero es una prueba por tiempo limitado. Estamos hablando del Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, que ya está disponible en lo que sería PlayStation 4 y PlayStation 5 a modo de tiempo limitado, una prueba de 2 horas para que puedan jugar con sus amigos. El juego en sí tiene un valor de $40, pero pueden descargar lo que sería la prueba gratuita. Ustedes ingresan al juego, les voy a estar mostrando de paso. Ustedes ingresan, supongamos que es la PlayStation Store porque estoy desde la web, pero ingresan a lo que sería el juego con pago, que tiene precio, y se deslizan hacia abajo y acá les aparecería. En el caso de que no puedan encontrarlo en su PlayStation Store, lo descargan así desde lo que sería la página web y le dan a agregar a biblioteca. Ustedes agregan a la biblioteca y después en su consola lo descargan desde la biblioteca. Si quieren este enlace se los dejo en la descripción. Ahora, pasando a hablar un poco de lo que es el juego, el Rainbow Six Extraction es parte de la saga Tom Clancy y es un juego de acción en primera persona del fabricante Ubisoft. Su lanzamiento se dio el mes pasado, en enero del 2022. Un poco de la trama, de qué trata: un parásito alienígena evoluciona rápidamente hasta el punto de arrasar con la vida del planeta, convirtiéndolos en monstruos abominables sedientos de sangre. Un escuadrón del equipo Rainbow, dispuesto a combatir el parásito conocido como Reac, se encarga de rescatar a los supervivientes y poner fin a la pandemia. Ahora pasemos al otro lanzamiento de Ubisoft, que este es el título que se puede llegar a buguear, y estamos hablando de un fin de semana gratuita del juego Riders Republic, que va a estar gratis desde el día 10 al 14 de febrero, y ahora vamos a ver en qué consolas. Recuerden, mañana es 10, pero ya está disponible el juego para la predescarga porque pesa bastante, así que pueden aprovechar y empezar a descargarlo a partir de ahora. Tiene un peso aproximado de 40 GB, es uno de los últimos lanzamientos que realizó Ubisoft en el año 2021 y es un juego de deportes extremos. Si bien desde su lanzamiento, con el paso del tiempo, sus jugadores han disminuido, Ubisoft anunció que volveremos a un fin de semana gratuito para que todos puedan disfrutar las carreras desde el 10 al 14 de febrero. Para los jugadores de Xbox, tienen que contar con la suscripción a Xbox Live Gold para jugar a los modos del título con otros jugadores. Por su parte, los usuarios que tengan PlayStation 4 o PlayStation 5 ya pueden predescargar, como les decía, el juego para tenerlo disponible cuando abran los servidores gratuitos. Y ahora, pasando a lo que serían preguntas sobre el bug, acá vamos a su página oficial, a la de Ubisoft, y cuando habla del Raid Republic fin de semana, dice: ¿cuándo puedo jugar? En PlayStation 4 y PlayStation 5 del 10 de febrero al 14 de febrero, la precarga comienza el 8 de febrero. Consolas Xbox lo mismo, del 10 al 14, se necesita Xbox Live Gold y no habrá precarga. El fin de semana gratuito no está disponible en Ubisoft Connect, Epic Games o Stadia, es decir, no está disponible para Stadia o para PC. ¿Qué contenido está disponible? Durante el fin de semana gratuito puedes acceder al juego completo y disfrutar la experiencia de Raiders Republic por tiempo limitado. Acá siempre te aclaran que es por tiempo limitado y que ver si al momento de ponerlo en la PlayStation Store colocan el juego, la licencia del juego completa y nos queda para siempre como el Far Cry, o aparece tiempo restante de la prueba de fin de semana.
En el caso de que te haya gustado el juego y quieran seguir jugando cuando termine el fin de semana gratuito, pueden comprar el juego completo y su progreso se traslada automáticamente, es decir, el progreso de este fin de semana se trasladaría a lo que sería el juego completo comprado. Tenemos Riders Republic rebajado un 50% en todas las plataformas, por tiempo limitado. Visita tu tienda favorita para consultar el descuento disponible. Las consolas en las que está 50% de descuento son Ubisoft Connect, Epic Games, PlayStation y Xbox y Stadia. Así que eso fue todo, ese sería el video de las noticias de hoy. Tenemos el posible bug que esperemos que se dé del Riders Republic, pero lo dudo muchísimo, pero nada, como saben siempre analicemos estas cosas y les voy a estar trayendo más novedades sobre lo que sería el bug o posible bug de este Riders Republic al finalizar el fin de semana gratuito o una vez que ya lo podamos descargar y acceder. Después, por otro lado, el cierre de servidores, díganme qué opinan sobre este cierre de este juego, qué opinan del Jump Force en general. A mí la verdad que los gráficos me gustan bastante y nunca lo he llegado a jugar, pero me daba bastante ilusión tener este juego en su momento. Y después, por otro lado, disfruten de las 2 horas de pruebas del Rainbow Six Extraction, a ver qué les parece y si les gusta este título. Ahora sí, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, me dejan su me gusta acá abajo, que es un clic y me ayudan muchísimo. Pueden comentar si quieren un saludo en el próximo video, comenten lo que ustedes quieran relacionado con el video, cualquier duda, consulta, se las voy a estar contestando enseguida. Y si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita para nuevo contenido de este estilo de noticias de videojuegos. Los invito a ver estos 2 videos que aparecen acá arriba y nada más, gente, hasta la próxima, chao.